¿Y recuerdan que cuando crecíamos leíamos El gato en el sombrero? Ya saben, qué cosa tan loca, ¿no? Es algo así como un gato diabólico, ya saben. Y en esto es en lo que nos están entrenando. Bueno, todo sucede cuando los padres no están. Se vuelve loco. Todo es estragos y caos. Y luego los padres regresan y rápidamente tienen que limpiar. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, no habría permitido que entraran en su casa. Ahora él está cambiando la ilustración por un momento, para decir que la venida será inesperada como un ladrón en la noche. El dueño de la casa no lo sabe, y la verdad es que muy pocos ladrones llaman antes. Ya sabe, señora Baker, soy el ladrón. Me gustaría pasar el miércoles 3. ¿Le parece bien? Está ocupada. Hagámoslo el jueves entre las 10 y las 2. Genial. Nos vemos. Los ladrones no llaman antes y el Mesías no llama antes. En ese sentido, vendrá como un ladrón en la noche. Ustedes también deben estar listos. Versículo 40. Porque el Hijo del Hombre, el Ben Adam, el Hijo del Hombre, vendrá a la hora que no lo esperan. Lo esperan, lo tienen todo resuelto. Tenemos los cuadros de profecías. Vendrá en este momento, en este momento, en este momento. No lo hará. Nadie sabe el día ni la hora. Versículo 41. Así que Pedro escucha esto y dice, Señor, ¿dices esta parábola a todos o a nosotros? Pregunta importante, ¿la parábola se refiere al mundo o a los discípulos? Y el Señor respondió, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que les dé su ración de comida a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo, que lo pondrá sobre todo lo que tiene. Ahora bien, esto no parece ser una respuesta directa, excepto que incluye a los discípulos. Claramente, el que es fiel es un discípulo. El que será puesto sobre su casa es un discípulo. Eso lo convierte en una advertencia para el pueblo de Dios o una precaución. Pero si el siervo dice en su corazón, siguiente versículo, mi Señor tarda en venir. Bien, ese es el peligro de la naturaleza humana. El Señor no está. Bien. ¿Cómo trabajan los empleados cuando su jefe está ahí mismo? ¿Y qué pasa cuando su jefe no está? Si ese es su caso, si es empleado, es diferente cuando su jefe está y cuando no está. ¿O ella? Porque si lo es, eso no es integridad. La integridad es que no importa, pero la naturaleza humana es que sí importa. Cuando conduce por la ruta 80 a cierta velocidad y de repente ve a un policía, ¿su pie retrocede automáticamente? Sí, bueno, ya saben, noté algo que no son solo ustedes. Verán que todos frenan. Dije, ¿por qué están frenando? ¿Por qué están frenando? Ah, de acuerdo. Ya saben. Y noté algo más porque tengo Waze, ya saben. Y esa cosa ahí te avisa que hay policía más adelante. Saben, policía reportada adelante. Y el asunto es que a veces ni siquiera veo a un policía, pero veo a todos frenando. Ellos también tienen Waze, tienen el mismo programa, ya saben. Bueno, el punto aquí es que dice, ¿recuerdan cuando crecíamos y leíamos El gato en el sombrero? Ya saben, qué cosa tan loca. Ya saben, es algo así como un gato diabólico. Ya saben, en esto nos están entrenando. Bueno, todo sucede cuando los padres no están. Se vuelve una locura. Todo es estragos y caos. Y luego los padres regresan y rápidamente tienen que limpiar. Dice, bueno, si el siervo aquí dice que mi señor se tarda, ya saben, ahora haré lo que yo quiera. Comienza, dice, a golpear a los siervos y a las siervas, a comer y beber y a embriagarse. El señor de aquel siervo vendrá el día que no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y le pondrá su parte con los infieles. Esta es una imagen de que come, bebe, se emborracha, golpea a los otros siervos. Imagen de carnalidad, de codicia, de indulgencia, de la carne, de embriaguez, brutalidad. Estaba en un trabajo. Solía trabajar, como muchos saben, de guardia de seguridad, vigilante nocturno, mientras iba a la universidad. Y uno de los otros guardias de seguridad entraba a la oficina del presidente, se recostaba en su silla, ponía los pies sobre el escritorio del presidente y luego se dormía toda la noche. Un día, el presidente decidió llegar temprano y el juicio cayó. Y lo malo fue que el tipo era un cristiano, era un estudiante de ministerio. Mal testimonio. Hay una historia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de El Señor de las Moscas?
Muchos de nosotros tuvimos que leerla en la escuela. Un grupo de escolares británicos está siendo evacuado debido a la guerra. El avión se estrella. El piloto muere en una isla. Comienzan a revertir al salvajismo. Se visten como salvajes. Terminan cazando, terminan matando a algunos de los chicos. Terminan persiguiendo al chico que originalmente era su líder, que era el bueno y justo. Y cuando parece que están a punto de alcanzarlo y matarlo, un soldado británico aparece en la orilla para rescatarlos. Y simplemente él los mira a todos como salvajes, y ellos lo miran a él, con los cuerpos cubiertos de pintura tribal. El regreso del Maestro. ¿Qué hallará cuando el Hijo del Hombre regrese? ¿Hallará fe en la tierra? La nación de Alemania descendió literalmente a un salvajismo satánico y demoníaco. Pero al final llegó una forma de juicio. Es una forma, sus ciudades fueron reducidas a cenizas. Los soldados de otras naciones, llegando a la tierra, tomando el control, y entraron en los campos de exterminio y vieron el horror al que habían descendido. Se acerca un día, el juicio debe llegar. El juicio debe llegar porque el mal debe ser enfrentado. Nunca podrás tener el cielo si Dios no se encarga de la maldad. El día se acerca. Debe llegar. La parábola implica el juicio del infierno. El juicio vendrá, cielo o infierno. Para los salvos, la venida del Señor es rescate, liberación, redención, salvación, el fin de la muerte, el fin del dolor, el fin del llanto, el fin del mal, el fin de las mentiras, el fin de las oficinas de tránsito. Todo lo malo va a ser erradicado. Se va a solucionar, pero para quienes no están en la voluntad de Dios, traerá juicio. ¿Se aplica esta parábola a la iglesia? Sí. Interesante. Aunque la palabra bíblica para iglesia es eclesia, inténtenlo. Viene del hebreo cajila. Y eclesia significa los reunidos, los congregados, la asamblea, los llamados a salir, la congregación, los que han sido convocados en una asamblea. Pero la palabra en inglés que usamos, que está en su Biblia como traducción, no es realmente la traducción correcta. Pero la palabra iglesia, la usamos, viene de otra palabra griega. Y la palabra interesante es kuriakon. Inténtenlo. Ahora piensen en eso. Kuriakon. Divídanla a la mitad. Kuriakon es la misma palabra que kurios. O la misma palabra que se usa en la parábola. Kuriakon significa la casa del maestro. La casa del Señor. La casa del maestro, igual que en la parábola. La iglesia es, en cierto sentido, la casa del maestro. Digo, especialmente así. Sin la presencia física, Él se ha ido físicamente. Está aquí espiritualmente, pero se fue físicamente. Me preguntaron el viernes por la noche si era premilenialista. Dije que sí. Como la Biblia es premilenialista, para mí eso ni se cuestiona. Significa simplemente que el milenio aún no ha llegado. ¿Alguien cree que el milenio ya ha llegado? La iglesia primitiva creía en eso. El milenio vendrá. El reino se acerca. Estamos aquí esperando el regreso del Maestro. Pero es interesante que al alejarse la iglesia de Israel y sus raíces judías, empezó a alejarse de esta esperanza. Al adquirir poder, dejó de ser revolucionaria y se volvió cultural. Al menos la llamada iglesia se unió a Roma, al mundo, se hizo poderosa y rica. Dejó de buscar tanto la llegada del reino. Dijo, oigan, este es el reino ahora mismo. Nosotros no queremos que termine. ¿La estamos pasando bien? ¿Saben? ¿Tenemos poder? ¿No queremos que esto termine? Así que se detuvo. Se apartó de eso. Muchas iglesias tradicionales de la vieja escuela se volvieron amilenialistas o posmilenialistas. Es decir, ya no estamos esperando esto. Terminó siendo como los siervos de la casa, mundana, carnal, e incluso golpeando a algunos de los verdaderos siervos. Incluso persiguiendo a algunos de los verdaderos creyentes. Se convirtieron en aquellos que olvidaron el regreso del Maestro. Pero es interesante, a medida que la iglesia comenzó a volver más y más a la palabra, o sea, no me refiero a toda la iglesia. Y de nuevo, la palabra iglesia significa muchas cosas aquí, pero me refiero a que llegó la reforma. Volvamos a la palabra. Luego vino el evangelismo. Todo esto, el movimiento evangélico, todas estas cosas. Luego, con el renacimiento de Israel y el cumplimiento de la profecía en el siglo XX, la expectativa del regreso del Maestro se volvió cada vez más central para la fe.
Si vas a algunas de las principales denominaciones antiguas, me refiero a las muy antiguas, verás que hay mucha apatía y no, les resulta ajeno que Él vaya a venir, que estamos esperando de verdad y podemos ver las señales. Pero si vas con la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo, está justo ahí. En todo el mundo estamos esperando su regreso. Vemos las señales. Hoy en día están ocurriendo ambas cosas. Tienes una gran apostasía por un lado y tienes a aquellos que están más ansiosos y listos o expectantes del regreso del Maestro. En realidad van de la mano, porque Él regresa cuando la casa se ha vuelto un caos total o está totalmente en su contra. Por un lado tienes a la iglesia apostatando. ¿Por qué? Porque el mundo está apostatando. Y así la iglesia, cualquier iglesia que se una al mundo, se hundirá con el mundo. Apenas en las últimas 2 semanas se anunció que la Iglesia de Inglaterra, la famosa Iglesia de Inglaterra, ahora bendeciría las uniones del mismo sexo, independientemente de la bendición. Bendición, no haciéndolas, pero igual bendiciéndolas. La Iglesia de Gales ya las hace. Recuerden mis palabras, la Iglesia de Inglaterra también las hará. Así es como funciona, simplemente va así, paso a paso. No muy lejos de donde vivo hay una iglesia tradicional. No sé cuál, no sé, episcopaliana, presbiteriana, no lo sé. Orgullosamente en su jardín delantero exhibiendo no una cruz, sino una bandera del orgullo arcoíris. ¿Qué es eso? Eso es apostasía. Amamos a todas las personas, pero no amamos el pecado. Dios, el Maestro, dijo eso claramente. Son los siervos de la casa quienes olvidaron al Maestro y su regreso. Y ahora hacen lo que quieren en la casa. Todavía dicen que es su casa, pero hacen lo que quieren. Hacen lo que al mundo le agrada. Y complacen al mundo, pero no complacen al Maestro. El Papa Benedicto, que acaba de morir, escribió un libro para ser publicado solo después de su muerte. Se está publicando justo ahora, y en él acusa al Vaticano de promover la homosexualidad. De seminarios para sacerdotes que operan abiertamente clubes gay, y otros seminarios que muestran pornografía. Y dice que todo se está derrumbando. Es él hablando de lo suyo, de los suyos. Interesante. Porque parece que en general, no, escuchen, hablo en general, no de individuos o iglesias individuales, sino que en general las iglesias más tradicionales que han existido por tanto tiempo han pasado la mayor parte de su tiempo en la demora, en la ausencia del Maestro. Y por eso tienden a ser las que más han caído en la apostasía. Y celebran, ya saben, también la brutalidad. Celebran el asesinato de niños. Ellos recuerden que el siervo se volvió brutal. Y la mayoría, es interesante, no digo que todos, pero la mayoría o muchos de ellos odian a Israel. ¿No es interesante? Se alejan de la palabra y odian a Israel. Y odian la vida. Por supuesto, la apostasía no se limita solo a estos. Vivimos en una cultura apóstata, así que afecta incluso a personas que han conocido a Dios en muchas iglesias que han conocido a Dios. Los pastores guardan silencio sobre cualquiera de estos temas. Porque no quieren hablar de ello, porque tienen miedo de hablar de ello. Pero así es como empieza. Otros han comenzado a suavizar o desdibujar las líneas o las posturas que alguna vez sostuvieron. Así que incluso afecta al mundo evangélico. Yo aludí a esto una vez. Hay alguien que fue una de las cantantes cristianas más famosas hace unos años, cuando la música cristiana simplemente explotó en los 80, y ahora ella está oficiando una boda gay. Esto es apostasía. En cuanto a, por cierto, no estás ayudando a esas personas, las estás lastimando. En cuanto a los jóvenes evangélicos, según la encuesta de 2017, porque seguro que ahora es peor, casi la mitad está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La mitad. Y probablemente más de la mitad ahora. De los futuros evangélicos. No sé en qué punto están con Dios. Pero no obstante, creo que la parábola del Mesías se aplica a la iglesia y al mundo. Porque en otro sentido, bien, primero, ¿qué es la casa del Maestro? La iglesia Curiacón. Israel es la casa del Maestro, pero es más grande. ¿Qué es esta casa? Él es el creador, su casa es la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud. Su casa es el universo. Él lo construyó, es su casa, Él es el dueño. El cosmos, el mundo es su casa. Así que el Mesías, el dueño de la casa, deja la casa. Dios, el Mesías, dejó el mundo. Ahora lo que llamamos civilización occidental, lo que antes se llamaba civilización cristiana, nunca fue perfecta. Hizo cosas, pero la base de su cultura, de sus valores, de sus normas eran bíblicas.
Al menos defendían eso. Basado en la fe cristiana. Por eso, si retrocedemos solo unas décadas, como si les dijera que hay un lugar, si dijera, hay un lugar, donde ellos oran por sus altavoces. Tienen un boletín informativo y tienen estudios bíblicos y tienen todas estas cosas y no tienen nada que sea cuestionable. Dirían, bueno, suena como un retiro cristiano o algo así. Así era Estados Unidos. Estados Unidos hace unas décadas era como un retiro cristiano, donde sus maestros guiaban a sus niños en el Padre Nuestro por todo Estados Unidos. Y no era algo controvertido. Era claro que hacías eso. Los periódicos publicaban sermones condensados cada semana. Incluso el famoso New York Times publicaba los sermones del Evangelio cada semana. Algunos de ustedes ¿recuerdan cuando la televisión cerraba al final del día y daban sermoncitos? Increíble. Es increíble ahora. Es increíble dónde estamos. La civilización occidental era una casa que reconocía al maestro. Era el maestro. Era como la casa de un maestro. ¿Pero qué pasó? La primera apostasía nacional en la Biblia fue lo que pasó cuando Moisés subió al monte. ¿Recuerdan el monte Sinaí? Dijeron, bueno, hagamos un becerro de oro. Y todos se levantaron e hicieron todo, comieron y bebieron y se volvieron paganos. Moisés bajó del monte. Ya saben, ahora es interesante. ¿Por qué hicieron eso? Porque la venida del maestro, en este caso Moisés, se retrasó. Así que se fueron y adoraron a un becerro de oro. En muchos sentidos, lo que pasó en el monte Sinaí es un microcosmos de lo que pasa ahora en el mundo. El Mesías es el que subió. Y ahora la civilización somos nosotros al pie del monte Sinaí. Tienes la ley allá arriba. Tienes el becerro de oro aquí abajo. Estamos diciendo que ya no queremos los 10 mandamientos. Queremos el becerro de oro. Nos estamos alejando de él. Volviéndonos a los ídolos. Volviéndonos a la sensualidad. Volviéndonos al paganismo. Es básicamente a lo que nos volvemos. Pero luego Moisés bajó del monte y hubo juicio. El Mesías está bajando del monte. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.